sí, estamos aquí con Juan López intentando un poco entender qué es lo que está pasando con la población. Ya entró en vigencia la cuarta fase de reactivación, gimnasios, cines, teatros, etcétera. Algunos restaurantes se están quejando que no los dejan eh, trabajar como ellos tienen pensado. Obvio que esto no va a ser posible, es un proceso. ¿Qué opina usted del ingreso ya de esta cuarta fase, doctor Salinas? Sí, sin lugar a dudas, yo veo con mucha preocupación, si bien es cierto, es necesaria la reactivación económica. Yo creo que basta salir a la calle y ver cómo están transitadas las avenidas, cómo están los centros comerciales y peor aún todavía el comercio informal. Y una de las cosas que a mí me preocupa sobremanera es que pareciera que nos hemos olvidado que todavía estamos en pandemia, que el virus nos va a acompañar todavía por mucho tiempo más, a pesar que podamos tener una vacuna en los próximos meses. Mientras que no la tengamos puesta colocada en los brazos de las personas, no existe la protección todavía. Y ya hay medidas que llaman la atención. Hemos pasado de un momento, recordemos nuestros los mensajes de mediodía, largos y confusos, contradictorios, hemos pasado ahora a un silencio y las Ujú. personas ahora están abandonando sus cuidados. Y algo que me preocupa sobremanera y que Mabel comentabas hace un momento con el señor Juan, es que, por ejemplo, el tema de los niños menores de 12 años que pueden asistir a los centros comerciales, esto es algo que tiene que controlarse de inmediato y ojalá haya una rectificación. Un niño, yo fui y como pediatra dije que los niños deberían salir con sus papás, con papá o mamá, en áreas abiertas para jugar un poco, evitando aglomeraciones, evitando reencontrarse con otros niños, pero de ninguna manera asistir a los centros comerciales. No tiene ningún sentido, ni para el niño, ningún beneficio ir a un centro comercial. Y más bien se convierte en un riesgo altísimo de contagiarse. Los niños pueden ser asintomáticos y pueden regresar a sus casas o visitar a otros familiares y contagiarlos. En consecuencia, es algo que inmediatamente debería corregirse, sobre todo porque estamos a puertas inminentes de una segunda ola que no sabemos qué impacto va a tener en el Perú. Ujú. Ujú. Doctor Salinas, buenas noches. Mire, ¿Cómo le va? Buenas hemos noches, tenido, Juan. nosotros, ¿cómo está, doctor? Hemos tenido problemas y parece que nosotros, o en todo caso las autoridades en estos momentos del Ministerio de Salud y todos los que tengan que ver con el tema de la pandemia, no han aprendido. Yo recuerdo que usted, en su breve paso por el Ministerio de Salud, dijo, vamos nosotros a hacer pruebas solamente moleculares. Las rápidas no sirven, obviamente. Sin embargo, ahora estamos viendo que se sigue trabajando de la misma manera como se ha estado trabajando y no hay ninguna corrección. Más aún, a mí me preocupa que la persona que estuvo en el ministerio trabajando esas cosas y que sabe que no se puede trabajar con pruebas rápidas, ahora está en el ministerio. Hablo de la doctora Massetti. Y siguen trabajando con lo mismo. ¿Qué piensa usted? Estamos a puertas, digamos, muchos dicen que va a venir una segunda ola y parece que no le están dando la importancia del caso. ¿Qué le puede decir usted a la ministra que en estos momentos, inclusive yo no veo pues una estrategia, un cambio para decir, bueno, las cosas van a mejorar? ¿Qué le puede decir? ¿Qué está pasando en realidad? Sí, yo creo que es necesario hacer una reflexión. Eh, Tengo el mejor concepto de la doctora Massetti. Sin embargo, es cierto, me parece que estamos reeditando los errores de los primeros meses de la lucha contra la pandemia. Hay que hacer algunas cosas que pasan primero con el cambio del tipo de pruebas diagnósticas. Ya sabemos que las pruebas rápidas, mal llamadas rápidas, que son las pruebas serológicas,
no sirven para hacer diagnóstico, tienen otra utilidad. Sin embargo, insistir con lo mismo es realmente preocupante y riesgoso. Existen pruebas moleculares inclusive que se están haciendo ya en el Perú, en el Instituto Nacional de Salud. Existen más de 60 o 70 laboratorios a nivel nacional que pueden procesar las pruebas moleculares por la vía genética. Pero además existen una serie de pruebas antigénicas que sí son rápidas y que pueden servir para diagnosticar los casos sintomáticos y hacer el cerco. Y también se están produciendo en el Perú. Y en este breve paso que tuvimos por el Ministerio, habíamos tomado la decisión de comprar 850.000 pruebas antigénicas rápidas, que espero que eso esté en camino, porque nos van a servir para controlar la pandemia cuando tengamos el rebrote o la segunda ola, dependiendo cómo lo quisiéramos llamar epidemiológicamente. Entonces, hay que reforzar el primer nivel de atención que habíamos olvidado. Y el primer nivel de atención que tiene que tener oxímetros de pulso, que es para tomar la cantidad de oxígeno que tenemos en sangre, que es un aparatito muy simple, pero que hemos aprendido que si sabemos cuánto tiene de oxigenación una persona, si requiere oxígeno, si puede quedarse en el establecimiento de salud o si tiene que ir al hospital. Y evitamos que se congestionen los hospitales. No podemos enviar a todos a los hospitales. Tenemos que tener recursos humanos. Tiene que redireccionarse el recurso humano. Se captó, se contrató para ir al tercer nivel de atención, a llenar las unidades de cuidados intensivos. Y ahí no está el control. Es un error tratar de nuevamente, y este error se hizo durante muchos meses, en lugar de controlar en el primer nivel de atención los brotes de los casos de COVID con oxígeno. Hay que tener oxígeno ahí, hay que tener oxímetros de pulso y hay que tener recursos humanos y hay que tener algunos medicamentos. Eso es lo que hay que hacer en el primer nivel de atención. Sin embargo, se prefiere pasar eso y esperar a los pacientes en los hospitales, que lamentablemente, por lo tanto, los pacientes llegaban tardíamente y la mortalidad fue muy alta en esos lugares. Entonces, esto tiene que corregirse de todas maneras. Claro. Doctor Salinas, de otro lado, la vacuna, ¿cuándo llegaría al Perú? ¿Cómo se aplicaría? Porque hemos visto que en Rusia ya se empezó a vacunar, ¿no es cierto?, a personas de 90 años, 86 años, etcétera, personas de la tercera edad o adulto mayor. Ahora, ¿cómo cree usted que se podría aplicar? Ahora, y la pregunta es inicialmente, ¿estamos en condiciones de recibir este gran lote de vacunas? ¿Tenemos estos aparatos refrigerantes especiales para recibir esta dotación de vacunas? Bueno, ciertamente vacunar a todo el grupo humano que se pretende vacunar no es fácil. Es una buena intención y de todas formas tenemos que tener un plan. Tenemos que entender que la vacuna no va a ser para todos. Tenemos que priorizar grupos. Lo primero, priorizar los grupos humanos que le dan continuidad a los servicios básicos, como pueden ser los profesionales de la salud y no profesionales de la salud, médicos, enfermeros, técnicos, etcétera, así como las Fuerzas Armadas, la policía, el serenazgo, tienen que estar protegidos. Ese grupo representa más o menos 1.200.000 personas. Esto no es fácil, todavía no sabemos cuándo vamos a tener la vacuna lista en el Perú, no sabemos cuáles van a ser las vacunas, unas pueden ser las vacunas que hemos escuchado de un laboratorio que requiere ciertas temperaturas, hay otras que se están trabajando que requieren otras temperaturas, no se pueden combinar las vacunas, de manera que no es tan fácil todo el tema logístico. Lo que sigue es vacunar a las personas vulnerables, es decir, por ejemplo, adultos mayores o personas que tienen alguna comorbilidad, alguna enfermedad como obesidad, hipertensión, diabetes, etcétera. Pero ahí ya tenemos un grave problema. Esto calculamos que son más de 5 millones de personas en este grupo de comorbilidades
pero la verdad es que no los tenemos plenamente identificados. Aquí ya tenemos un problema, no es tan fácil como identificar los trabajadores de salud o la policía. Aquí estas personas están, muchos sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de seguimiento, están distribuidas a lo largo del país y no va a ser tan fácil vacunarlos. A pesar que querramos simular un plan como junto con la OMPE, es decir, dónde es que votarían estas personas y ahí un mes antes tratar de vacunarlos. No es tan fácil, las vacunas toman un tiempo para colocarse, pero bueno, es un reto importante y luego siguen otro grupo de personas que ya no son los vulnerables, que es la población en general que no ha tenido la enfermedad y que sumados hacen más o menos 22 millones de personas. 1.200.000 más 5 millones más este otro grupo, en total 22,5 millones. De manera que en el mejor de los casos, durante el año es que podremos vacunar a todas las personas. No va a ser tan fácil y por lo tanto, no quiero desanimar a nadie, hay que verlo con realismo, con optimismo, pero con realismo. Tenemos que vacunar, sí, pero antes de eso tenemos que tener un plan de contención de la segunda ola, corrigiendo los errores de los primeros meses. Eso es absolutamente urgente. Y si me permite, Mabel, hay algo más que tiene que ver con el mensaje comunicacional. Es cierto que el país está conmovido por temas políticos, por temas de huelgas, paros, etcétera, vacancias, etcétera. Sin embargo, no podemos dejar de tener un mensaje claro para cada persona, para cada individuo, de acuerdo a su ocupación, a su grupo laboral, a su grupo de edad, a su localidad, a su actividad, para que entienda cómo debe aprender a cuidarse, cómo debería protegerse. Y eso no se está haciendo, lamentablemente. Sí, pues, doctor, ahora mire, hay un problema adicional con respecto a las vacunas. Se entiende por las informaciones que han salido que la vacuna Pfizer-BioNTech que se ha generado en Alemania es la más efectiva, en un 95% se ha dicho. Sin embargo, esto, digamos, para agrandar el problema en el caso de repente del Perú y otros países, ha tenido reacciones adversas severas en los alérgicos. Entonces, obviamente también esa es una data que en el Perú tenemos que tener, porque no vaya a ser que vayamos a vacunar a 1 millón, 2 millones, 5 millones y no sabemos quiénes son aquellas personas alérgicas. Eso, ¿cómo puede impactar en el país? ¿Tenemos esa data, doctor? Es difícil tenerla. En líneas generales, científicamente no es fácil. Aquí lo que tenemos que buscar son un poco los antecedentes de las personas, si han tenido alguna reacción alérgica a alguna vacuna previamente colocada o algún medicamento previamente colocado, pudiera orientarnos. Siempre, lamentablemente, es un riesgo que tenemos, pero yo diría aquí, Juan, gracias que esto tampoco es tan frecuente. Sí puede revestir gravedad, pero para eso hay que estar preparados. Es decir, va a haber muy pocos casos que hagan reacción adversa alérgica, no esperamos muchos casos, pero hay que estar preparados en los casos que haya, porque lo que tenemos que evitar son consecuencias fatales. Y para eso, por ejemplo, hay que estar preparados. Tenemos que tener personal profesional que está colocando la vacuna y tenemos que tener el medicamento urgente para poder revertir el efecto adverso si este ocurriera en algún vacunado. De manera que no es cuestión de vacunar en cualquier lugar. Hay que tener ciertas precauciones. En eso entiendo la preocupación. De otro lado, doctor Salinas, se ha llamado, y ya sabemos que el doctor Zamora, ex ministro de Salud, también ha sido convocado para hablar como experto, ¿no? Asesor, digamos, del MINSA, ¿no? ¿Cómo ve usted el tema teniendo en cuenta que él prácticamente no tuvo una buena actuación o una buena gestión durante la cartera de salud? Bueno, yo creo que son decisiones personales de participar o no.
Pero es cierto, Mabel, los resultados de la estrategia de los No puede. primeros meses fueron terribles. Fuimos el Ujú. país que en su oportunidad tuvo la alta, eh, así como las cifras de mortalidad. Eh, es cierto, hubo medidas sumamente equivocadas, los mensajes fueron muy malos, el tema de las pruebas rápidas fue un error gravísimo. Y aquí yo quiero aclarar algo. Al principio se nos dijo que no existían las pruebas moleculares disponibles. Eso no era del todo cierto. Si bien es cierto, eran requeridas por todos los países las consiguieron. Vecinos nuestros también, y habían disponibilidad de comprar esas pruebas y hemos tomado conocimiento de eso. Además, se dijo que no habían laboratorios para procesarlas. Eso tampoco era cierto. Este tipo de pruebas de PCR se hacen en el Perú hace mucho tiempo por muchos laboratorios públicos y privados, de universidades públicas y universidades privadas y laboratorios privados. Lo que hacía falta era el kit para hacerla, porque eso necesita un primer especial, que los laboratorios estaban dispuestos a tenerlos, a comprarlos. Y lo que debió hacerse es certificar a los laboratorios. En ese momento solamente estaba certificado el laboratorio central del Instituto Nacional de Salud. Hoy por hoy tenemos más de 60 o 70 laboratorios certificados, que no han hecho gran inversión porque ya tenían el equipamiento. En consecuencia, sí se pudo corregir eso en pocas semanas, no era un gran esfuerzo, y seguramente y habríamos tenido muchísimas menos muertes de las que tuvimos. Ujú. Todavía tenemos un gran número de muertes en exceso que no están clarificadas, no se han aclarado la causa real. Sospechamos que gran parte de esas también son por COVID, de manera que no son las 35.000, 36.000 muertes, probablemente tengamos un grupo mayor de muertes que han estado directamente relacionadas con COVID. Y eso es algo que tendrá que estudiarse, así como cuando, y hago un símil, así como cuando se estudiaron por una comisión de la verdad las muertes o las desapariciones en la época del terrorismo, yo creo que vamos a tener que hacer algo por el estilo, una comisión que busque la verdad para saber qué pasó con esos miles de peruanos que perdieron la vida y que fueron derivadas tal vez de decisiones de este tipo. Ujú.